En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Wilka Contreras, quien es médico cirujana egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en neurología infantil, epilepsia y electroencefalografía. Interés por la educación de epilepsia en Latinoamérica y por esto es profesora de la Academia Latinoamericana de Epilepsia y de la Escuela de Verano de Epilepsia de Sao Paulo, Brasil, dedicada además a la evaluación, estudio y tratamiento de las personas con epilepsia. ¿Verdad que ella está negada a estudiar, profundizar y por supuesto hacerle el buen seguimiento, el asertivo para este tipo de enfermedades, sobre todo para que los padecen obviamente, y por eso que en el día de hoy vamos a estudiar o vamos a descubrir cuál es su etiología. ¿De dónde viene la epilepsia? ¿Por qué se da? ¿Por qué se llega a manifestar desde los niños? Y por supuesto a veces desaparece y puede ser que no desaparezca en la adultez. Todo esto y más vamos a descubrirlo con la doctora Wilka Contreras desde ya y desde Caracas, Venezuela. Así que sin más preámbulos comenzamos. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con la doctora Wilka Contreras desde Caracas, Venezuela. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo porque el canal, el objetivo principal es la salud preventiva y se logra única y exclusivamente a través de la información. Voy a dedicar un espacio especial en el canal sobre epilepsia porque son tantas aristas que hay que tomar en cuenta. En días anteriores, que por cierto ya salió una entrevista a su colega, hablamos de epilepsia y sueño. Ahorita vamos a hablar de algo muy importante porque la parte teológica, la parte, ese origen, ¿no?, de la epilepsia, hay tantos mitos, hay tantas desinformación inclusive. Por eso que es bueno que comencemos para hablar, doctora, sobre eso, ¿no? Porque usted es neuróloga pediatra, sin embargo, se ha especializado en la epilepsia y es por algo, es porque hay muchas aristas que hay que investigar y sobre todo lograr ese bienestar a ese niño a que llegue a la adultez y no tener sorpresas en la adultez por no saberlo desde niño. Así que comencemos, doctora. El origen, ¿no? ¿Cómo es desde que nace? Eso es como la pregunta, ¿quién fue la gallina? ¿Quién primero el huevo o la gallina, no? Es desde que nace, porque entonces hay muchas dudas porque desaparece, entonces aparece de adultos, nunca apareció de niñez. Entonces, ¿cómo realmente es la verdad, doctora? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Y bueno, este es como mi pasión dentro de la profesión, porque aparte de neurólogo infantil, hice una especialidad en epilepsia y como te dije, bueno, prácticamente uno de mis intereses es la epilepsia de difícil control y particularmente la epilepsia de difícil control en niños. Entonces, bueno, yo creo que quizás en la conversación que tuviste con el doctor Valentín, tocaron un poco el aspecto de esta enfermedad en donde es más frecuente en los extremos de la vida, en niños y en los mayores de 65 años. En los mayores de 65 años, probablemente la causa más frecuente es la enfermedad vascular cerebral. O sea, hay una lesión adquirida y eso explica la epilepsia en el adulto mayor, que es una edad frecuente de epilepsia en la población general. Luego tenemos la población infantil, en donde sí la diversidad etiológica es un abanico muy, muy amplio y que hoy día tenemos mucha más información. Antes había un reglón considerable de pacientes que ubicábamos de causa indeterminada porque no llegábamos a un diagnóstico. Esto realmente para nosotros es una dificultad porque cuando tú tienes un diagnóstico etiológico, le das nombre y apellido a la epilepsia o a esa enfermedad en particular o a esa epilepsia en particular en ese paciente. Y por eso es que nosotros pensamos o denominamos hoy día que no es una epilepsia, existen las epilepsias en plural, porque esto es una enfermedad muy extensa, donde hay muchísimas etiologías y eso hace que hoy día
hay un término que se está utilizando muchísimo, que es la medicina de precisión. Y la medicina de precisión es fundamentalmente basada en un diagnóstico de precisión, donde tú haces un diagnóstico etiológico y puedes establecer desde muy temprano cuál es el tratamiento adecuado para esa persona, cuál es el pronóstico, cómo va a ser el curso evolutivo. Y esto es muy importante en niños porque en la primera etapa del desarrollo del niño es determinante que haya un control de la epilepsia porque de alguna forma, más o menos, en mayor medida o en menor medida, la epilepsia de alguna manera va a alterar ese desarrollo normal del cerebro que está en ese proceso madurativo y va a tener consecuencias desde el punto de vista cognitivo, conductual, además de social, psicológico y todo lo que la epilepsia implica. Entonces, hoy día sí creo que cuando un neuropediatra ve o evalúa a un paciente con epilepsia, inmediatamente empezamos a elaborar un gran mapa mental donde empezamos a construir una serie de piezas para poder tener ese rompecabezas completo y de alguna forma inclusive organizar cuál va a ser la estrategia de evaluación de ese paciente por la historia clínica, por los antecedentes que tuvo. Tengo que mencionar que todavía en países como el nuestro, en los países en vías de desarrollo, las causas adquiridas son importantes en edad pediátrica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el nacimiento del bebé, ¿okay? Donde quizás las medidas de atención todavía no son adecuadas para el 100% de la población, porque tampoco hay un adecuado control prenatal. Entonces, todo puede ocurrir en el momento del parto de ese niño y el momento del nacimiento, y esto puede ir asociado a una lesión cerebral, y esta lesión cerebral puede ser la causa de la epilepsia de ese paciente. También las infecciones del sistema nervioso central, donde es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo, los accidentes y las heridas violentas que implican lesión cerebral. Entonces, estas tres situaciones en particular en países como el nuestro todavía sigue siendo una etiología importante de epilepsia o de causa de epilepsia en todas las edades, pero particularmente cuando se trata del periodo perinatal y las infecciones del sistema nervioso central, fundamentalmente para los que vemos niños, todavía es una causa importante. Uno de los aspectos quizás en los cuales ha evolucionado la medicina de forma dramática en este siglo XXI es los estudios genéticos. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí una gran información, ha habido un gran avance, más o menos se estima que cerca de 1000 genes se han identificado y se han relacionado con la epilepsia como una causa de la epilepsia. Entonces, esto nos ha permitido el que inclusive ya teniendo una sospecha clínica en relación a qué genes pudieran estar involucrados o qué familia de genes o qué enfermedades por el tipo de la historia clínica y el tipo de crisis nosotros nos podemos plantear y hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, ya realmente tener un diagnóstico confirmado, una vez que haces el estudio, que haces el estudio genético, y de ahí establecer el pronóstico y cuál es el mejor tratamiento. Y en el mejor tratamiento implica que quizás en ese paciente yo no puedo utilizar cierto tipo de medicamentos anticrisis y sí puedo utilizar alguno de ellos. ¿Okay? Quiero decir que quizás algunos están contraindicados y tengo en la lista de los indicados a un grupo específico de medicamentos, que quizás los medicamentos anticrisis no sean la opción para ese paciente, sino una dieta específica para pacientes con epilepsia o personas con epilepsia, que probablemente sea la mejor opción de tratamiento para ese paciente. De modo que aquí yo creo que sí ha habido un avance significativo. Creo que la genética ha sido algo maravilloso dentro de la evolución médica y particularmente en este siglo que ha tenido como un despegue en todas las enfermedades, en general en todas las enfermedades, en las enfermedades neurológicas especialmente y para los que vemos pacientes con epilepsia muy particularmente ha habido un avance gigantesco.
Aquí en Europa, doctora, cuando hay patologías crónicas, dentro de los protocolos es el estudio a nivel genético. A nivel genético, porque es como usted dice, es una gran guía para los especialistas para ver la tendencia y la propensión de ese paciente en la recurrencia, el por qué, ¿no? Sobre todo en órganos, pues, cuando es el páncreas, que son pancreatitis, ese tipo de cosas que son recurrentes, ellos van a la parte genética y me parece que eso es el nuevo protocolo de este siglo, ¿no? Sin embargo, doctora, hay ciertas epilepsias donde no hay esas convulsiones, no hay movimientos involuntarios incontrolables, sino que son esas epilepsias donde el niño se queda totalmente quieto, con una mirada perdida, y allí hay un proceso de epiléptico. Fíjense que eso es una situación para la madre, sobre todo primeriza, o la desinformación sin querer queriendo, vamos a decirlo así, está en un proceso y resulta ser que, bueno, el niño volvió y todo pasó. Entonces, la preocupación es esta. Estaba hablando también con otro especialista donde él dice que ahorita la medicina del siglo XXI tiene que ser predictiva. Le pregunto, el hecho, ya que hay uno de los tantos tipos de epilepsia es ese, por ejemplo, y la madre que no tenga información al respecto y pasó, y puede ver, como usted lo acaba de decir, que con el tiempo puede haber ciertos daños a nivel cognitivo, etcétera, etcétera, ¿ok? No hay todavía algún tipo de protocolos donde ese pediatra normatice de que hay que hacerle X estudios para evidenciar si el niño tiene o no esa propensión. Doctora, ¿todavía estamos en proceso o ya se está aplicando o se No, podría mira, aplicar? yo creo que ahí hemos avanzado, ¿no? Y de hecho creo que el recurso de poder facilitar la comunicación a nivel global también ha sido un recurso que nos ha permitido el que este tipo de información llegue a niveles que no necesariamente son médicos, llega a los maestros, a los terapeutas, a los psicólogos, ¿ok? A inclusive los padres, ¿ok? Donde hoy día están muchísimo más informados porque hay más acceso a esa información y muchas veces una información bien transmitida, ¿ok? De modo que sí, yo creo que con esto no quiero dejar de lado lo más importante para nosotros, que es la historia clínica y la evaluación clínica del paciente, porque es lo fundamental y creo que en lo que es la formación de todo médico, es como la clave que inclusive garantiza el éxito del ejercicio de la medicina, o sea, la historia clínica, la evaluación clínica y tener toda esa quizás recurso minucioso de observación, de investigación, de un adecuado interrogatorio, el que te permite realmente obtener información de forma muy completa, ¿ok? No con eso estoy ya como que, bueno, ya no necesito la información clínica y me voy al estudio genético, no. Quizás hay que tener presente que la evaluación clínica y la historia es lo más importante y muchas veces cuando son los padres, ¿ok? Los que muchas veces vienen y les llama la atención algo que ocurre con su hijo, que es recurrente, que es muy estereotipado, cada vez que pasa es similar, que dura poco tiempo, y que bueno, que son todas las señales de alerta que uno tiene para pensar de que deben estar ocurriendo eventos paroxísticos y que muy probablemente puedan ser crisis epilépticas. O sea que de modo aquí que aquí la clínica no va a sustituir probablemente a nada. Aquí la Claro. clínica es fundamental, Claro. sí, sí, sí. Doctora, existen muchos mitos donde, bueno, hay esos tipos de convulsiones, porque eso también hay que diferenciar, convulsiones de epilepsia, ¿no? Ujú, Sin embargo, ujú. hay por desinformación y por repetición de información, la gente cuando los niños sobre todo que tienen esas fiebres altas, entonces convulsionan, tienen un solo evento, ¿ok? Y eso se Ujú. olvidó, pasó y se fue. Entonces son esas convulsiones febriles que ciertamente es una manera común a presentarse en ciertos niños. Sin embargo, hay ese papá que, bueno, le pasó esto y no pasó nada, o a ese papá le pasó esto y directamente se va a un neurólogo, ni siquiera, pues, no es que pasa su pediatra, sino que va a un neuropediatra porque se asusta, porque se alarma, porque ve algo, se alarma, literalmente se alarma.
¿Qué cree usted que hay que hacer en vista de que todo esto, de que la medicina evoluciona, los genes evolucionan, nosotros mutamos, todo avanza, ¿ok? El deber ser de todo padre cuando, por ejemplo, convulsiones febriles, el paso a seguir, ¿cree usted que el papá debe ir de una vez hacia un neuropediatra o simplemente fue la fiebre y lo dejaron así? ¿Qué es el deber ser? ¿Qué debemos hacer nosotros, doctora? Bueno, yo creo que tú hiciste un comentario muy importante, que es que no toda crisis epiléptica quiere decir epilepsia, ¿ok? La definición de epilepsia se ha modificado un poco con el tiempo, pero realmente es una enfermedad en donde existe una condición para que ocurran crisis epilépticas de forma recurrente, ¿ok? O sea, va a empezar una historia de crisis epilépticas no provocadas, ¿okay? Donde la fiebre no necesariamente tiene que estar presente para que ocurra una crisis epiléptica. Las crisis febriles probablemente es el tipo de crisis más frecuente en la infancia, particularmente hasta los 5 años. Uno de cada 20 a 25 niños entre los 6 meses y los 5 años puede tener una crisis febril. No es epilepsia, existe sí una susceptibilidad genética para que ocurran crisis febriles, en donde además tiene que estar presente la fiebre y tiene que estar presente una edad vulnerable para que esto ocurra. ¿Cómo se maneja esto? Mira, también depende. Yo creo que aquí la forma de estratificar la medicina también depende de cómo está organizado el sistema de salud. Entonces, pueden haber, por ejemplo, niveles de atención muy bien preparados, ¿ok? Y me refiero a niveles de atención primaria muy bien preparados que pueden atender adecuadamente a un niño con una crisis febril, que saben qué es lo que debe hacer y que saben cuándo deben referir a este niño a un especialista. La mayoría de estos niños tienen una evolución favorable, no hay consecuencias a largo plazo en estos niños, en la mayoría de ellos, de modo que esta es una situación que si lo tratamos de ubicar en un nivel de complejidad, entonces el médico de atención primaria debería tener las herramientas para poder atender adecuadamente este tipo de pacientes. Y esto es una de las cosas de las que venimos haciendo. A mí me encanta la parte de educación en epilepsia. En Latinoamérica, desde México hasta en Argentina, lo hemos venido haciendo y hemos trabajado un poco, bastante, en relación a lo que es atención primaria en epilepsia. Que el médico general, que el pediatra general, que el médico internista tenga los recursos fundamentales para atender adecuadamente, por ejemplo, este tipo de situación. Que sepan cuándo debe ser referido un paciente a un especialista. ¿Okay? Muy probablemente, quizás, como sucede en la vida real, a uno le llegue directamente al neuropediatra, se pasan un poco vamos a decir, Los escalones. de escalones, ¿ok? Porque ya el papá inmediatamente, bueno, busca información y quiere que sea un especialista el que le diga y que le asegure de que su niño es una crisis febril simple y cómo va a manejar esta situación. ¿Ok? Pero si nosotros estamos tratando de como dar recursos a que podamos tener un nivel de atención primaria óptima, entonces se supone que este tipo de situación pudiera ser atendida muy bien a ese nivel y solo ser referido en muy particulares situaciones específicamente para lo que estamos hablando en este momento en una crisis febril. Más adelante, en otras etapas de la vida, quizás el que haya una primera crisis tampoco quiere decir que esa persona tenga epilepsia. Entonces, una primera crisis, dependiendo de cómo fue la crisis, por ejemplo, es muy diferente cuando ocurre una crisis focal a una crisis generalizada, por ejemplo, una crisis tónico-clónica, o cuando ocurre una crisis durante el sueño, o cuando en el contexto de la crisis evaluamos que hay un déficit neurológico transitorio luego de la crisis y si tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, una resonancia magnética o un electroencefalograma. Son los ingredientes que le dan como categoría a esta primera crisis para nosotros poder establecer si existe riesgo de recurrencia. Y cuando el riesgo de recurrencia supera el 60%, e inclusive luego de una primera crisis, si existe ese riesgo de recurrencia,
del 60% o más, nosotros podemos establecer un diagnóstico de epilepsia. Entonces ahí quizás, probablemente, sí se requiera de afinar el diagnóstico. Entonces, ante una primera crisis, quizás un médico general tiene las herramientas básicas, pero no tiene las herramientas suficientes para poder establecer cuál es el riesgo de recurrencia que tiene esa persona y que esa persona pueda tener el diagnóstico de epilepsia aún con una sola crisis. Entonces creo que depende un poco también del contexto, y esto siempre y cuando se trate de crisis no provocadas. Una persona sana que en un día X, sin ninguna razón aparente, tiene una crisis epiléptica, porque tenemos que diferenciar esta situación a, por ejemplo, una crisis que ocurre luego de una ingesta de alcohol importante o el consumo de drogas de abuso, o ante situaciones, por ejemplo, en una persona con diabetes que hace una hipoglicemia importante y hace una crisis epiléptica. Muy probablemente estas son crisis sintomáticas agudas a ese desajuste por el motivo que sea, y el cerebro responde de esa forma, y muy probablemente en esa situación se trate de una crisis epiléptica aislada, sintomática, pero no va asociado a riesgo de epilepsia. Eso me está haciendo a relacionar, ¿no? Estoy pensando, porque fíjese, ahorita vamos a hacer un paréntesis y con relación al COVID, ¿no? Fíjese que Ya. se ha dado en casos en familias a distintos integrantes de diferentes formas. Es decir, ahí a los hijos le dan, o a un esposo le da leve y a la esposa le da fatal, ¿no? En este caso, ¿por qué lo traigo en relación? Porque fíjese que hay niños que han tenido condiciones febriles altísimas, ¿ok? O crisis febriles altísimas, y no le dan ningún tipo de convulsión, como hay otro niño que sí. O sea, hay esa propensión a nivel genético. Por eso que a nivel genético, doctora, mi pregunta es la siguiente: según sus casuísticas, si en una familia hay 3 niños, de los 3 niños, o hay un solo niño, ¿ok? Y le dan esas crisis, convulsionas, ¿ok? Por una causa ya conocida como, en este caso, la fiebre. ¿Es posible que los demás niños que vengan o que quieran procrear tengan esa tendencia a nivel genético, o simplemente hay que ver, entonces, según el estudio de la resonancia magnética, si tiene un 60% en la recurrencia, para entonces determinar que sí hay tendencia a nivel genético? Bueno, en relación a crisis febriles, no, porque en relación a crisis No. febriles, creo que es vamos a ponerlo como un espectro de la situación que sería como el espectro más leve, ¿entiendes? Entonces, Ok. en una crisis febril, muy probablemente, si yo tengo una familia donde ha habido historia de crisis febriles, quizás esa familia ya va a estar preparada para ese riesgo, porque hay una susceptibilidad Ujú. genética que ha sido demostrado en la historia de crisis febriles en esa familia en particular. Por ejemplo, la abuela tuvo crisis febriles en la infancia, el papá tuvo crisis febriles en la infancia, este primer niño que nace tiene crisis febriles y lo estamos viendo en este momento. Entonces, Ujú. muy probablemente en esa familia, sí, la historia te está diciendo que hay una susceptibilidad genética, y que probablemente si hay otros miembros en la familia, otros niños, aparte de ese primer niño que yo estoy evaluando por crisis febriles, que todavía no han nacido, pero que probablemente lo van a planificar, puedan tener riesgo de crisis febriles. Sí, muy probablemente haya un riesgo de crisis febriles. Este riesgo quizás también va asociado a, por ejemplo, si se trata de hermanos, o, por ejemplo, de gemelos monocigotos, o donde el riesgo es mayor. Entonces, aquí también un poco ese aspecto desde el punto de vista genético, uno lo toma en cuenta. ¿Okay? Quizás, por ejemplo, si yo recuerdo unas hermanitas de la colonia Tovar, donde son gemelas, ¿ok? Y donde muy probablemente cuando tú tienes gemelos y tienes a uno de ellos con una historia de epilepsia, muy probablemente tienes que estar alerta en la hermana, porque quizás más adelante la expresión sea en un momento diferente, pero existe ese riesgo. Y de hecho, por ejemplo, esta era una niña con unas ausencias infantiles y que su hermana no comenzó a tener ausencias sino más adelante, o puede tener otro tipo de epilepsia, pero que tienen un link genético que comparten. Entonces, ahí sí, por supuesto, quizás uno también en una consulta de epilepsia
ante situaciones como esta, y si yo estoy, por ejemplo, específicamente tratando a unas hermanas monocigotas que son gemelas idénticas, ahí voy a estar pendiente porque hay una carga genética compartida que a mí me coloca en una situación donde yo voy a hablar este tema con los papás, voy a preguntar si no han visto crisis en la niña y que hayan pasado desapercibidas, y que vamos a estar pendientes también de la hermanita en el transcurso de la vida, de que no aparezcan crisis más adelante, y que simplemente hasta esta fecha no ha ocurrido. Pero esa es un poco como la forma quizás nosotros de contemplar el hecho de tener a un miembro con epilepsia en donde aparentemente no hay ninguna causa adquirida y donde ha habido historia familiar de crisis epilépticas. Estos son los aspectos que tomamos en cuenta como para dar algún tipo de consejo a los padres o a la descendencia, o en algunos casos en particular, si hay que hacer estudios genéticos en algunos otros miembros de la familia, y qué es lo que vamos a solicitar específicamente. Claro, sabemos que el tratamiento tiene que ser totalmente personalizado. Doctora, en el extremo donde ya hay un diagnóstico de epilepsia, ¿ok? Donde hay ese porcentaje de recurrencia, donde vamos a ponerlo en el caso más severo, ¿ok? Le pregunto, según su casuística, la parte emocional, ¿dónde está? ¿La parte emocional pudiera influir en alterar esa condición? Sí, cómo Algún no. el estrés, angustias, pudiera poder hacer un papel, jugar un papel importante en alterar esa condición, doctora. Sí, sí, definitivamente. De hecho, una de las comorbilidades más frecuentes en las personas con epilepsia es depresión y ansiedad. Uno de cada tres personas con epilepsia cursa con depresión o ansiedad. O sea, hay un trastorno del estado de ánimo, que muy probablemente aquí está asociado también a la epilepsia. Por eso es que hoy día se considera una enfermedad mucho más amplia que el hecho de tener solo crisis epilépticas. Entonces, yo muchas veces lo comparo como el iceberg, que solamente quizás lo más llamativo es la crisis, pero es la punta del iceberg, lo que sobresale y estás viendo. Pero esto es mucho más complejo porque es una enfermedad mucho más extensa que el solamente cursar con crisis epiléptica. Hay una red vamos a decir, de circuitos neuronales que está involucrado y que van a también a cursar con la expresión de otras condiciones, como por ejemplo puede ser otros trastornos, como puede ser la depresión y la ansiedad. Y la depresión y la ansiedad va asociada también a mal control de crisis, ¿ok? O sea, si yo tengo depresión y trastornos de ansiedad asociados, muchas veces eso va en paralelo a que hay el control de crisis, no es como aquella persona que está con un buen estado de ánimo. Entonces, sí, incide mucho en la calidad de vida. Cuando uno evalúa calidad de vida en personas con epilepsia, estos aspectos son claves, ¿ok? Porque quizás esto que de alguna manera limita mucho más a la vida diaria, en la vida diaria de la persona, afecta de un modo mucho más importante que las mismas crisis epilépticas. Las crisis epilépticas a veces, como le digo yo a los pacientes, son eventos que ocurren ocasionalmente, puede que sea más frecuente en unos que en otros pacientes, pero la depresión está constantemente, el trastorno de ansiedad está constantemente, la dificultad de aprendizaje la tiene todo el tiempo, el déficit de atención acompaña todo el tiempo a esa persona. Entonces, estos aspectos son importantísimos porque realmente el éxito del tratamiento del paciente con epilepsia no es solamente el control de crisis. Yo tengo que estar muy pendiente de estas comorbilidades, como también, por ejemplo, los trastornos del sueño, como muy probablemente el doctor Valentín te conversó. Es importantísimo porque esto va muy de la mano una cosa con la otra. Y realmente aquí a veces no sabemos qué surgió primero o qué fue primero, si fue la epilepsia o fue la depresión, ¿ok? O quizás el orden depende de cada persona en particular, pero están muy relacionadas porque probablemente la red involucrada implica no solamente redes que están asociadas a las crisis, sino también redes que están asociadas con la comorbilidad, con la depresión, con la ansiedad y esto todo que hemos conversado. Usted es neuropediatra.
Los Sí, niños, nosotros subestimamos, y me incluyo, nosotros subestimamos a los niños. Damos por hecho que los niños viven su mundo de fantasía porque son niños. Pero ahorita estamos inmersos en un mundo distinto, un mundo donde esta pandemia nos ha forzado a vivir de una forma de una continua ansiedad, en una continua incertidumbre, en que hoy las leyes o las normativas es de una manera y mañana cambian. De que el niño se ilusiona porque puede salir y de pronto en la tarde te dicen tienes que meterte. En donde los niños no entienden realmente cuál es la gravedad o la realidad del asunto. No hablemos de gravedad, de la realidad del asunto, ¿no? El por qué estar siempre encerrado o de una manera protectiva, el por qué la mascarilla constantemente. Entonces, doctora, me imagino que usted debe estar ya montada y yo quiero que nos comunique cuál es ese protocolo distinto porque los niños se estresan, los niños se deprimen, los niños se angustian y lo peor aún que muchos niños, dependiendo de su edad, no se saben expresar qué es lo que sienten, su tristeza, su angustia, su depresión per se. Entonces, ¿qué hacemos, doctora? ¿Qué mensaje le da a esos papás, a esas familias, para evitar o tratar de frenar que esa angustia en donde todos estamos sumergidos trate o lo afecte lo menos posible a ese niño o a aquel niño que tenga esa condición, evitar a que se propague entonces o se den esas crisis epilépticas? ¿Qué hacer? bueno, mira, realmente esto no lo he inventado yo. Esta pandemia ha provocado un movimiento importante en la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es como lente internacional que trata de establecer pautas. Y una vez que comienza esta pandemia, yo un poco lo asocio a esta carrera que hemos tenido un poco con una información nueva todos los días, ¿ok? Pero donde se comienzan a establecer recomendaciones, pautas, ¿ok? Para las personas con epilepsia. Y esto implica todas las edades, de la edad pediátrica hasta la edad adulta. ¿Okay? Entonces, donde existen recomendaciones como, por ejemplo, el poderle proporcionar al paciente tratamiento por periodos de tratamiento, por periodos suficientes de tiempo, ¿okay? Donde debe disminuirse el que haya la necesidad de ir a buscar el tratamiento a un lugar donde se haga esto de forma este, vamos a decir, habitual según el país, según el sistema de salud, ¿ok? Donde se recomienda, por ejemplo, no retirar tratamiento. Si yo tengo un paciente bien controlado, no retirar el medicamento. Si está bien controlado, esperar un mejor momento, porque el retiro de tratamiento implica el que yo tengo que estar más de cerca del paciente, ¿ok? Se recomienda quizás también no hacer modificaciones en otros aspectos, como por ejemplo son dietas que se utilizan en pacientes con epilepsia. Hay pacientes con epilepsia que tienen unos dispositivos, ¿ok? De neuroestimulación y también se recomienda no hacer muchas modificaciones, porque al tú hacer modificaciones quiere decir que tiene que estar más cerca del paciente. Altera. Así, entonces, otra recomendación es que se ha tratado de eh, que llegue la información de que la epilepsia no es un factor de riesgo para adquirir COVID ni para adquirir formas severas de epilepsia, de la infección por el COVID-19. ¿Okay? Existen factores de riesgo para formas severas del COVID-19, que muy bien la conocemos, pero que la epilepsia por sí misma no es un factor de riesgo para formas severas del COVID. Y en relación a lo que está ocurriendo para todos nosotros, que es un modo de vida confinado en casa, que fluctúa un poco en la rigidez, con periodos más rígidos, periodos menos rígidos. Por supuesto, esto ha modificado mucho la dinámica y las rutinas, ¿okay? Especialmente en los niños, donde pasamos a tener una modalidad de estudio en casa, donde se modificaron las rutinas de sueño, donde se modificaron también las rutinas de alimentación. Y una de las cosas que se viene promoviendo, que también va de la mano de lo que tú puedes recomendar para cada edad, es llevar una vida saludable, que implica el poder alimentarnos bien, poder dormir lo suficiente, poder tener algún tipo de actividad física, inclusive dentro de casa. Entonces,
inclusive se vienen como gestionando una serie de cuestionarios para evaluar la salud mental de las personas con epilepsia, y esto también abarca a los niños. De modo que, por ejemplo, uno de los recursos que estamos utilizando es o sea, telemedicina, donde yo puedo hacer uso de la telemedicina y acercarme de forma amigable a los padres, estar más cerca del niño. Si, por ejemplo, se trata de un adolescente, poder estar en contacto con él, saber que hay adherencia al tratamiento, que está cumpliendo el tratamiento, saber cómo está durmiendo, saber si puedo hacer una recomendación en relación al sueño. Y en relación, por ejemplo, a actividades físicas que se puedan hacer dentro de casa. Todo esto implica un poco también de flexibilidad en algunas cosas, porque yo soy mamá, ¿ok? Yo también soy mamá y sé cómo es, cómo ha ocurrido esto, y cada uno de nosotros ha visto lo que hemos tenido que, de alguna manera, flexibilizar para poder contenernos en medio de esta situación de pandemia y de confinamiento. Y yo creo que el objetivo fundamental es mantener la salud mental, ¿ok? Cuando ya decimos, mira, estamos locos porque estamos encerrados, es porque realmente, bueno, el estar engavetados en un apartamento no es fácil para un niño, ¿ok? Entonces, ahí yo creo que se pueden establecer estrategias donde podemos ubicar el recurso de colegas. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener un colega que me ayude a lo que es el juego en niños, ¿ok? Entonces, quizás yo puedo hacer juegos de mesa y tener una casa donde haya la oportunidad de jugar en diferentes ambientes. Puedo tener un tipo de juego en la cocina, puedo tener un tipo de juego en la sala, en los cuartos hay otro tipo de juego. Entonces, claro, esto ha generado una modificación de rutinas, pero que se pueden mantener dentro de lo más sano posible y que, bueno, implica un poco el que quizás yo también busque ayuda de terapeutas que me ayuden a mí a gestionar y facilitarle esto a los pacientes, y que, bueno, que tienen más recursos que yo y que lo tengo que reconocer. Por ejemplo, hay una terapeuta ocupacional que yo soy fanática, es una amiga mía que quiero mucho, y entonces ella, bueno, a veces me da una idea maravillosa que digo, bueno, esto es algo que yo puedo aplicar con los pacientes, y así creo que viene ocurriendo de una forma muy dinámica, creo que de una forma sana, porque esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, me parece increíblemente bueno, ¿ok? Entonces, que podamos conversar, y creo que esto viene ocurriendo, y yo lo siento cuando yo hago citas en línea, en donde me trato de acercar de otra forma, trato de que esa persona sienta que yo estoy al lado de ella ahí, ¿ok? Que estoy más cerca que, por ejemplo, todo esto que nos separa a nosotros, que es el Océano Atlántico. Entonces, creo que eso hace que quizás uno pueda como poco a poco generar recursos, e inclusive un poco en esto de que es la comunicación, el lenguaje corporal, el que esa persona sienta que yo me estoy comunicando, y que estoy tratando de acercarme, que lo estoy escuchando, que para mí es importante con todos los detalles que me pueda aportar, y que me interesa el bienestar completo de esa persona, no solamente el que yo lleve un checklist a ver cómo está la crisis, estás tomando el medicamento, no, o sea, yo tengo que abarcar hoy día otros aspectos, estoy más pendiente del sueño, estoy más pendiente de la alimentación, qué actividad física estás haciendo, qué actividades de ocio se están haciendo dentro de casa, cómo se están manejando en la casa, cómo está la relación intrafamiliar. O sea, que yo creo que esos son quizás recursos que hemos obtenido a través de esta pandemia, porque creo que nos hemos un poco puesto las pilas para poder mantener estas herramientas que quizás no las tomábamos tanto en cuenta, o sea, no eran para nosotros quizá, no sé, tan importantes como lo es hoy día. Lindas palabras, doctora, muy lindas palabras. De verdad que esto es así, esta cercanía, esa empatía, esa humanidad que tiene que exacerbarse de todo Sí. especialista, y ha obligado en la mayor, porque tengo haciendo esta actividad desde que yo viví en Maracaibo, y había ese cierto recelo en que, bueno, yo soy neuróloga pediatra, él es cardiólogo, así que cada uno tiene su especialidad, pero ahorita, gracias a esta pandemia, están logrando trabajar mancomunadamente entre los especialistas para llegar a un solo fin, que es el bienestar de ese paciente. Doctora, ya para Ujú. terminar, hay una duda porque hay casos de personas, de niños, por ejemplo, a los 14 años se le presenta un evento, una epilepsia, ¿ok? Y de repente ya en la adultez, ya en la segunda etapa, ya a los 50 años, se le presenta ese mismo evento. ¿Por qué ese distanciamiento tan atroz, doctora? ¿Por qué
¿De qué depende ese distanciamiento donde quizás esa persona se pudiera confiar y de pronto le aparece el evento y a nivel focal? Porque a nivel, estaba con un caso de se le endurmece una parte de la cara y ya la persona siente cuando le viene esa sensación, un malestar, pero esa lejanía, ¿cuál es la razón, doctora? ¿Por qué tanta lejanía y porque las personas se pueden confiar, inclusive hasta dejar los tratamientos? Sí, bueno, mira, es que yo creo que ahí sí habría que como individualizar cada caso, porque muy probablemente lo que escuchemos de ese paciente sea muy diferente a lo que escuchemos de otra persona, donde el intervalo entre la primera y la segunda crisis sea eh, largo. De hecho, hay un concepto en epilepsia que se llama oligoepilepsia, que son esas epilepsias que son muy poco frecuentes y que entre una crisis y la otra puede pasar bastante tiempo. Pero en ese caso en particular, habría que tener el cuidado de que si es una persona adulta, ¿ok?, que hizo una crisis focal, saber si esa crisis tiene o no relación con la crisis que se presentó en la adolescencia, porque puede que sean dos eventos aislados, ¿ok? Entonces puede que en la adolescencia hubo un tipo de crisis, hay una situación que se llama crisis aisladas en la adolescencia, que muchas veces son muchachos que hacen una sola crisis y no vuelven a hacer otra crisis, los estudios son completamente normales y que solamente el tiempo me va a mí a permitir con certeza asegurar que se tratan de una crisis aislada de la adolescencia. Pero en este caso particular habría que ver si esta crisis que ocurre en la edad adulta tiene alguna relación porque clínicamente se parece a lo que tuvo a los 14 años, ¿ok? Puede que sí, y entonces si es así, existe una relación entre los dos eventos y que simplemente probablemente se trate de una oligoepilepsia, de una epilepsia que cursa con crisis con intervalos largos, ¿ok? O puede que se trate de dos situaciones particularmente aisladas. Hay una condición que no necesariamente este, vamos a decir que se puede aplicar en todos los contextos, pero cuando nosotros vemos pacientes con epilepsia y eventualmente esta persona deja de tener crisis epilépticas, nunca utilizamos el término de que se cura, ¿ok?, sino que se resuelve la epilepsia. Y para nosotros una epilepsia resuelta es una persona que ya está 10 años sin crisis epilépticas y los últimos 5 años sin tratamiento anticrisis, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, bueno, yo tengo que irme hacia atrás en la historia de esta persona, saber cómo fue la crisis, qué ocurrió, si le hicieron exámenes, qué exámenes le hicieron, qué resultados encontraron y ver cómo es la crisis actual y poder establecer si existe o no una relación entre aquella crisis que ocurrió a los 14 años y esta crisis que probablemente está ocurriendo a los 50 años. Entonces creo que ahí sí, para no cometer el error de decir algo que no debo, ¿okay?, había que analizar cada caso en particular y tomar en cuenta estos aspectos para ver si existe o no relación entre el primero y el segundo evento. El gol estándar para diagnosticar crisis epiléptica, ¿cuál es? ¿Resonancia o TAC o ambas? ¿O algún Bueno, otro? no, fíjate, el gol estándar es las piezas fundamentales, la historia clínica, el Ujú. electroencefalograma y el estudio de resonancia magnética. El estudio de Ok. resonancia magnética es un estudio anatómico mucho más detallado que la tomografía. ¿Okay? La tomografía a veces es un recurso cuando estamos pensando en algunas situaciones particulares, pero el estudio, la pieza como fundamental, el estudio de imán es la resonancia magnética cerebral. Ok, excelente. Doctora, grupos de apoyo. A mí me parece que este tipo de enfermedades donde, bueno, se presentan en toda su vida, yo lo acabo de decir, no es que se quita, sino que se resuelven, ¿no? Por un tiempo. Los grupos de apoyo, ¿existen grupos de apoyo para esta enfermedad, doctora? Sí, sí, mira, es increíble. Realmente en todo el mundo existen grupos de apoyo muy bien conformados y los grupos de apoyo se van organizando según el tipo de epilepsia. Por ejemplo, hay una epilepsia que se llama síndrome de Dravet,
¿ok? Entonces tú vas a ver los grupos de apoyo para Dravet, ¿ok? Que quizás es uno de los grupos donde tú vas a encontrar en todas partes, ¿ok? O grupos de apoyo para el complejo de esclerosis tuberosa, o grupos de apoyo para síndrome de West, ¿ok? Sí, a mí me parece que son grupos, cuando uno los revisa, ¿ok? Están muy bien constituidos, tienen un, un recurso de apoyo académico, porque hay detrás de esto médicos, hay especialistas, ¿ok? Para darle soporte a estos grupos. Pienso que son un recurso importante. De hecho, muchas veces cuando tú ves pacientes con epilepsias que son poco frecuentes porque son raras, yo muchas veces hago uso, hago uso del recurso de los grupos de apoyo. O sea, vamos a incluirnos en este grupo de apoyo, los papás se sienten como que pertenecen a un grupo, que no están aislados en el mundo, ¿ok? Entonces, esto un poco es lo que hemos querido hacer a propósito del pasado 26 de marzo, fue el Día Internacional de la Concienciación sobre la Epilepsia, y esto tiene la idea de poder estar más cerca de las personas con epilepsia, de que las personas que no tienen epilepsia también se enteren, haya información acerca de esta enfermedad y ir eliminando quizás o desterrar mitos, quizás el estigma que hay en relación al paciente o las personas que tienen epilepsia. Así que bueno, yo realmente sí, yo inclusive siempre que estoy como pendiente de grupos de apoyo para saber cómo están organizados, quizás recomendar algunos grupos, porque bueno, porque son grupos en español o porque hay grupos que son, por ejemplo, en inglés, entonces, bueno, dependiendo de cada situación en particular, entonces tú haces la recomendación para los grupos de apoyo, pero a mí, por ejemplo, me gustan los grupos de apoyo, me parece que son bien importantes para el acompañamiento de personas que tienen epilepsia. ¿Y en Venezuela existen grupos de apoyo? Sí, mira, se han ido creando grupos de apoyo. Este, es muy interesante porque, bueno, generalmente todos estos grupos de apoyo surgen de los padres, o sea, es la iniciativa de padres que comienzan a, a compartir una vivencia personal y entonces, bueno, comienzan a buscar si hay otros padres que estén pasando por esta situación y se han venido formando grupos, por ejemplo, para Dravet, ahí en Venezuela, para West, ahí en Venezuela. Hay padres que son súper activos, súper proactivos, entonces ya son como referentes, o sea, donde hay un papá que yo que aprecio mucho, que él era como el que ayudaba a mucha gente, entonces bueno, yo siempre lo contactaba porque él siempre iba a estar como pendiente, no solamente de su hijo, sino también de otras personas, entonces sí, yo creo que esto en países bueno, como el nuestro y yo creo que en todos los países es un recurso súper importante y yo creo que hay que también darle apoyo a estos grupos de apoyo, o sea, hay que darle como esa espaldarazo de que uno pueda en todo lo que sea posible estar vinculado con el grupo de apoyo, pienso que uno lo debe hacer. Bueno, ahora yo quiero que dentro de esa información o ese enlace que tengan con los grupos de apoyo, le informe que Salud es Vida también es un canal de todos ellos y así trabajamos mancomunadamente, así hacemos realzar todas esas actividades y por supuesto que el mundo sepa que no están solos. Así que, doctora, muchísimas gracias. Para mí fue un enorme placer. Yo sé que para muchos Igual. será un gran placer escucharla porque, bueno, son informaciones esperanzadoras, sobre todo hay el conocimiento, hay las soluciones para lograr ese mejor vivir, ese bienestar, esa calidad de vida de todo niño y también en la adultez. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Yo estoy en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el servicio de neuropediatría que pertenece al Departamento de Pediatría. Y ahí tenemos una unidad de epilepsia, donde también está el doctor Valentín. Nosotros formamos parte de la unidad y bueno, estoy a la orden en todo lo que yo pueda ayudar, colaborar. Ahí me pueden ubicar. ¿Redes sociales maneja? Sí, cómo no, sí me puedes ubicar, yo tengo mi página en Instagram, ¿ok? Entonces, ahí me pueden ubicar.
fundamentalmente en Instagram, porque Facebook prácticamente me vas a No ver lo ahí, pero manejas. no estoy involucrada. En cambio, Activa. sí, en Instagram sí, en Instagram sí estoy como todo el tiempo tratando de hacer publicaciones en relación a epilepsia y bueno, que es como el tema que a mí me gusta dentro de lo que es mi práctica de neurología. Y bueno, ahí también me pueden ubicar por ahí con mi nombre, buscan doctora Gilka Contreras y me ubican. Excelente. Y bueno, el mundo se lo agradecerá. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengas una buena noche porque ya es tarde para ti. Sí, señor. Casi mañana. A la próxima. Chao, gracias.